Primero los Tesalonicenses 5, estaremos viendo los versículos 6 al 8. Nosotros los creyentes estamos plenamente convencidos de que nuestro Señor Jesucristo, según su promesa, habrá de volver de nuevo en gloria. La pregunta que nos interesa preguntar y responder en el estudio de esta noche es la siguiente: ¿cómo debe afectar nuestras vidas la convicción de que el Señor Jesús volverá otra vez? ¿Cómo debe eso afectar nuestras vidas? El Señor nos dio a conocer que Él volverá, por un lado para consuelo nuestro, pero también para que este conocimiento afecte nuestra manera de vivir. Y Él espera que ese conocimiento afecte nuestra manera de vivir. Y esto es lo que nos enseña nuestro texto, versículos 6 al 8, que vamos a leer. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alertas y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yelmo la esperanza de la salvación. La esencia de esta exhortación que tenemos en estos versículos se puede dividir en dos: un aspecto negativo y un aspecto positivo. El aspecto negativo es no durmamos. El aspecto positivo es estemos alerta y seamos sobrios, armándonos para la batalla. Y en esta noche vamos a ver estos dos aspectos, aunque no entraremos en detalle en cuanto al armarnos, pero veamos en primer lugar el aspecto negativo de esta exhortación, que es la primera parte del versículo 6. Por tanto, no durmamos. ¿Qué nos quiso decir el apóstol Pablo cuando a la luz de la venida de nuestro Señor Jesucristo nos exhorta a que no durmamos? Bueno, para poder responder esta pregunta debemos primero entender qué fue lo que Pablo quiso decir al hablar del dormir en este contexto. Él hace uso de la función natural del dormir que todos conocemos y todos experimentamos cada noche para ilustrarnos una realidad espiritual muy importante. En el ámbito físico y natural, ¿qué es dormir? Yo creo que no deberíamos hacer esa pregunta, pero creo que es importante para nosotros destacar ciertos aspectos que se aplican a la vida espiritual que Pablo quiere que tengamos en cuenta aquí, y debemos definir lo que es el dormir. Y voy a usar la definición que da la Real Academia Española. Dormir es estar en aquel reposo que consiste en la inacción o suspensión de los sentidos y de todo movimiento voluntario. Cuando uno está dormido en una manera casi hasta misteriosa, yo diría, se desconecta de todas las realidades de esta vida y de las cosas que le rodean a uno, al punto de hasta poder estar en peligro en un momento dado, y por estar durmiendo no lo sabemos, no nos damos cuenta. Especialmente aquellos que duermen muy profundo. Una vez dormidos, nos hacemos insensibles a muchas cosas a nuestro alrededor. De hecho, cuando uno está dormido, no se afana por nada que tiene pendiente en el futuro, a menos que le dé una pesadilla sobre lo que le está afanando. Pero generalmente cuando uno se duerme, ya se le olvida todo lo que tiene por delante que le tiene preocupado. No está tan afanado. Se durmió. Y rara vez uno se acuerda de cosas tristes del pasado que quizás estaban dándonos vueltas durante el día. Uno entra en un estado de tranquilidad. Es un estado de gran comodidad del que nadie quiere que lo saquen. A nadie le gusta que lo despierten de golpe. Porque uno está en un estado de suma tranquilidad. Nuestros músculos están completamente relajados. Tan relajados estamos que, y es algo maravilloso el dormir y algo asombroso, que hay una parte del cerebro, según veía un documental, que queda suspendida. Esa parte del cerebro que tiene que ver con el percibir la realidad, queda suspendida, de modo que uno puede estar en un sueño volando y no está tranquilo, no está asombrado. Uno está volando, como si no volara. Pero en el sueño para uno no es asombroso. Estas son algunas de las características del dormir físico. Ahora, cuando en las Escrituras se habla del dormir como una condición espiritual,
Muchas de sus características son parecidas a las del dormir físico. Primero, fíjense, hermanos, que Pablo aquí nos exhorta a no dormir espiritualmente, porque esto es algo que caracteriza al resto del mundo. Dice él, no durmamos como los demás. Los demás, es decir, los incrédulos, están durmiendo espiritualmente. La Biblia usa muchas figuras para comunicarnos la condición espiritual de los incrédulos. Por un lado nos habla de la muerte espiritual. Efesios 2:1. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No existía entre nosotros y Dios una relación viva, porque estábamos muertos espiritualmente. En nosotros por naturaleza no hay vida espiritual. En 2 Corintios 4:4 se nos habla de la condición natural del hombre como una ceguera, en lo cual es el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Y en nuestro texto Pablo dice que aquellas personas a las que según el versículo 3 la venida del Señor los sorprenderá repentinamente con destrucción, son personas que están durmiendo espiritualmente. No durmamos como los demás. ¿Y cuáles son algunos de los rasgos de aquellos que están dormidos espiritualmente? Por un lado, se olvidan del pasado. Uno de los mayores esfuerzos de los incrédulos es tratar de callar la voz de sus conciencias cuando éstas les acusan por sus pecados pasados. Quieren borrar de su memoria las tantas veces que saben han violado la ley de Dios. Quieren olvidarse de todos los actos pasados de fornicación, adulterio, mentiras, robos, idolatría, etc. Y ciertamente así viven muchos, como si durmieran. Y en su dormir no son conscientes de las cosas que han hecho, se olvidan. Están ahí, son parte de sus antecedentes ante la corte de Dios. Están escritos en el libro de la omnisciencia de Dios. Todos sus pecados están ahí todavía. Pero ellos viven indiferentes ante estas realidades porque viven dormidos espiritualmente. Así como el que está dormido no es consciente de las realidades que le rodean. Ellos no viven conscientes de que han pecado contra Dios. Y tratan de que a su memoria no venga esa realidad. En segundo lugar, los que duermen espiritualmente son insensibles en cuanto a su condición presente. Amigo inconverso, me dirijo a ti, no hay mejor ilustración de lo que quiere decir lo que ha estado pasando en tu corazón. Repito, no hay mejor ilustración que te muestre a ti la realidad de lo que estoy hablando y de lo que pasa en tu corazón que lo que ha estado pasando en esta misma noche desde que empezamos el culto. Cuando cantamos Hermoso Salvador hace un momento, si tú estás dormido espiritualmente, tú no te pudiste deleitar en ese himno. Porque tú no ves hermosura en Cristo. Tú no ves hermosura en Él. Cuando el pastor nos dirigió en oración y las cosas que pidió y los hermanos que dijeron amén, tú no pudiste involucrarte en la oración. Lo más seguro que ni me puedes mencionar una sola cosa por la cual el pastor oró, porque tú estás dormido espiritualmente y tú ni prestaste atención. Lo más seguro estaba pensando en otra cosa. Y quién sabe si hasta ese mismo instante en el sermón tú has estado pensando en cuantas cosas también. Y no has estado atento. Otra indicación más de tu condición espiritual perdida. De que vives dormido espiritualmente. ¿Pero por qué? Por eso mismo, porque vives dormido espiritualmente. Y así como el que duerme no es consciente de lo que ocurre a su alrededor, por estar dormido tú estás completamente desconectado de las realidades espirituales en las que el pueblo de Dios se goza. Es también por estar dormido espiritualmente que no te preocupa el hecho de que en este mismo momento la ira de Dios reposa sobre ti. No te preocupa el que te digan que hoy estás más cerca de las llamas eternas del infierno que ayer. Porque tú actúas y reaccionas como uno que está dormido. Y tú te le acercas y le dices, la casa del vecino se está quemando. Él está roncando y no te oye. Así estás tú espiritualmente. Sigues roncando bajo la voz de Dios hablándote.
En tercer lugar, el que está dormido espiritualmente no exhibe ninguna inquietud sobre el futuro. ¿Qué le preocupa al que está rendido, profundamente rendido, roncando? ¿Qué le preocupa a él el futuro? En ese momento, cuando se despierte es otra cosa. Pero en ese momento, cuando está relajado en el mundo del dormir, no tiene ninguna preocupación en cuanto al futuro. Acércatele y muéstrale las facturas que debe, que tiene acumuladas. No te va a oír, porque está dormido profundamente. La ardiente ira de Dios, el enojo de Dios está sobre ti por tus pecados, pero para pronto caer sobre ti sin remedio, pero tú vives tranquilo y silbando sigues en tu camino a las llamas eternas sin preocupación alguna. Está dormido espiritualmente. No hay temor. No hay por qué preocuparse. Piensas tú. No hay por qué intranquilizarse. Piensas tú. Y es porque estás dormido. En cuarto lugar, el que está dormido espiritualmente no quiere que se le despierte. Como el que está profundamente dormido no quiere que lo despierten. Le molesta. Te hace sentir incómodo cuando Dios por su palabra te puye la conciencia y te despierta. Te molesta cuando el predicador te mira a los ojos y por eso tratas de esquivarlo muchas veces. Porque Dios está usando su palabra para despertarte y tú no quieres que te despierten de tu profundo sueño. Bueno, a esto es que Pablo se refiere cuando dice no durmamos como los demás, que el resto de la humanidad, aquellos que están perdidos, viven en un profundo sueño espiritual. Ahora la pregunta es, ¿por qué Pablo tiene que exhortar a los creyentes a no dormir espiritualmente cuando ellos por la gracia de Dios han sido ya despertados por el Señor? ¿Por qué entonces exhortarlos a esto? ¿Realmente es necesario? Bueno, hermanos, por la misma razón que él tuvo que exhortar a los creyentes anteriormente en esta epístola a guardarse de la inmoralidad sexual y de otros pecados más, también tiene que exhortarles ahora a esto. Aunque por el poder de la gracia de Dios en nuestras almas, nosotros hemos sido ya despertados espiritualmente, aún resta en nosotros restos de aquella insensibilidad espiritual que nos caracterizaba antes. Por eso debemos tener cuidado. De ahí la exhortación. El pastor Martín muy bien dijo, y así como un creyente por obra del Señor no vive entregado a la fornicación como antes, pero puede caer en pecado de fornicación, de igual manera, aunque el creyente no viva dormido espiritualmente, puede, sin embargo, caer en tiempos de insensibilidad espiritual. De ahí la exhortación, por tanto, no durmamos como los demás. Si no fuera necesario, esa exhortación está de más. Es un relleno para que la epístola sea un poquito más larga. Entonces, ¿qué es en sí lo que nos dice esta exhortación a nosotros los creyentes? Que a la luz de la segunda venida del Señor Jesucristo, nosotros no podemos permitir que nada nos ponga a dormir espiritualmente. Porque de ser así, nos deslizaremos hacia un estado de insensibilidad espiritual. De ahora en adelante, cuando hable del dormir y los creyentes, le aplica a los creyentes el dormir, toma el dormir como equivalente de insensibilidad espiritual. Embotamiento en el discernimiento espiritual. ¿Okay? Cualquier cosa que por su influencia en tu mente y en mi mente y en nuestro corazón haga que Dios, Cristo, su hermosura, el cielo y su gloria, las almas, el reino de Dios vengan a ser realidades menos vivas para nosotros, es algo que nos está poniendo a dormir. Sea lo que sea, que te lleve a ver el pecado menos odiable de lo que es, o a la eternidad como algo de poca importancia, ese algo te está haciendo daño. Te está poniendo a dormir. Sea como se disfrace esa actividad, persona o cosa, si te está llevando a una insensibilidad espiritual, ha venido a ser un peligro para tu alma. Y debes verlo como un enemigo.
Te pregunto, ¿alguna vez te has dormido o has estado por dormirte mientras estás conduciendo? Eso da miedo, ¿verdad? Uno cabecea en un momento dado, se le va el guía así. Peligroso, ¿verdad? Especialmente de noche, conduciendo por mucho tiempo en una carretera recta, de esas que aburren, directa. Y uno de repente se da cuenta que cabeceó. Y no se asusta. Hay personas que se han llegado a dormir profundamente tras el volante. Y lo próximo que saben es que despiertan en una cama en un hospital. A veces con una pierna amputada. A veces casi al borde de la muerte. Y lo único que recuerdan es lo siguiente. Que en un momento dado, mientras estaban conduciendo, les dio un sueñito y se dijeron, yo no voy a parar en esta salida, yo creo que me da hasta las próximas 15 o 20 millas más, yo aguanto. Lo último que recuerdan, debieron haberse parado antes. Debieron haber resuelto el problema del sueñito cuando había tiempo. El sueño empieza poco a poco. Los párpados se nos empiezan a cerrar solos. Y poco a poco uno siente que se va. Hasta que en un momento inesperado nos deslizamos al mundo de los sueños. Y cuando viene despertamos. Sin darnos cuenta. ¿Y quiénes son los que nunca se duermen mientras conducen? Los que reconocen el peligro en que se encuentran e inmediatamente se detienen a hacer algo al respecto. Inmediatamente se detienen porque saben que tienen que despertarse. Tienen que buscar la manera de ponerse alerta de nuevo. Es generalmente el que cree que puede mantenerse despierto, el que cree que puede luchar contra sus párpados y su sueño, el que termina durmiéndose tras el volante. De igual manera, es el creyente que dice, yo no me voy a dormir. Estoy hablando ahora de lo espiritual. Yo no me voy a dormir. Es imposible para mí volver a aquel estado del cual el Señor ya me rescató. Esa insensibilidad espiritual que me caracterizaba antes, con la que yo vivía. Este sueñito que yo siento, eso es pasajero, eso no es tan preocupante. Los que piensan así son los que terminan durmiéndose tras el volante, espiritualmente hablando. Se confían. Hermanos, cuando Pablo nos exhorta a no dormir, nos llama a tomar acción desde que percibamos las primeras señales del sueño. Desde que empezamos a darnos cuenta de que estamos por irnos a ese estado en el que somos insensibles ante las realidades que nos rodean, es tiempo para tomar acción, es tiempo de actuar, hermanos. De esto mismo es que el Señor Jesucristo nos advierte cuando nos da la parábola de las vírgenes. ¿Recuerdan lo que pasó con algunas de esas vírgenes? Aunque todas ciertamente se durmieron, hubo unas cuantas que durmieron cuando no era el momento para dormir. Para ellas, al no tener suficiente aceite, debieron haberse quedado despiertas e ir a comprar aceite. Las otras sí podían dormir porque tenían y estaban preparadas. Pero cuando les llegó el momento se quedaron fuera. Se durmieron cuando no era tiempo de dormir. ¿Y qué dice el Señor a esto? ¿Qué añade el Señor? ¿Cómo concluye el Señor esta parábola? Con la siguiente exhortación. Velad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Dice el Señor, vela, no te duermas. No te duermas. Pues este es el aspecto negativo de la exhortación, hermanos. Por tanto, no durmamos. No durmamos. Veamos ahora el aspecto negativo de esta exhortación, el cual es, sino, lo contrario, estemos alertas y seamos sobrios. Estar alertas es totalmente lo opuesto a dormirnos. Y en las Escrituras se nos llama a velar en relación a la venida del Señor, por lo menos unas 10 veces o quizás más. Velad, porque no sabéis ni el día ni la hora. Velad, porque el Hijo del Hombre viene, etcétera. Velad.
En otras palabras, la responsabilidad principal nuestra ante la realidad de la venida del Señor es velar, es estar alertas. No es la única responsabilidad que tenemos al conocer que Él viene, porque hay un pasaje, por ejemplo, que nos habla de que debemos ser diligentes al saber que Él viene. Bienaventurado aquel siervo a quien, cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo así. Diligentes. Mientras el Señor viene y mientras le esperamos no es tiempo para descansar. También se nos llama la santidad, ante la realidad de que Él viene. Todo el que tiene esta esperanza, dice en Primera de Juan, todo el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Pero definitivamente la responsabilidad principal ante la venida del Señor es velar. Vayan conmigo a Marcos capítulo 13, por favor. Marcos capítulo 13. Allí el Señor nos presenta otra parábola para una vez más dar peso a la responsabilidad que tenemos de velar. Marcos capítulo 13. Empezando la lectura en el versículo 33. Estad alerta, velad, porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado. Es como un hombre que se fue de viaje y al salir de su casa, dejó a sus siervos encargados, asignándole a cada uno su tarea, y ordenó al portero que estuviera alerta. Por tanto, velad, porque no sabéis cuándo viene el Señor de la casa, si al atardecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer, no sea que venga de repente y os halle dormidos. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad, velad. El Señor no nos quiere hallar dormidos. Ahora, según las Escrituras, ¿qué es velar? ¿Qué es velar? Obviamente velar no es sentarse en una mecedora en la puerta de su casa con los brazos cruzados mirando al cielo para ver cuándo Cristo viene. Eso no es velar. En este pasaje, al igual que en nuestro texto, velar es, o se usa como contraste a dormir. Pues por un lado, velar quiere decir estar completamente despiertos, y por otro, hacer uso de todas nuestras facultades para siempre estar preparados para la venida del Señor. Repito, velar por un lado es estar completamente despiertos y por otro, hacer uso de todas nuestras facultades para siempre estar preparados para la venida del Señor. El soldado al cual se le asigna un puesto durante una guerra, pongamos en Irak, se le asignó ese puesto, digamos el puesto de la medianoche, a él se le llama velar, mientras está en ese puesto, por las horas que le toque estar en ese puesto. Y cuando un soldado tiene que velar, no únicamente quiere decir que él tiene que mantenerse despierto, porque un soldado puede mantenerse despierto mientras está, por ejemplo, jugando con su iPhone, pero está despierto. O despierto mientras le envía un correo electrónico a su novia, pero despierto. Lo importante no es que sea despierto, es despierto y alerta ante cualquier cosa anormal que suene por ahí, cualquier sonido inesperado que dé indicación de que quizás hay algún enemigo por ahí detrás de los árboles. Es despierto pero sumamente alerta ante cualquier cosa. Porque si se descuida puede costarle la vida a él y a los demás. Para hacer esto, ese soldado va a tener que hacer un uso pleno de todos sus sentidos y sus facultades. Uso pleno. Eso es velar. Velar es lo que el Señor le pidió a sus discípulos que hicieran con Él en el huerto de Getsemaní. ¿Se acuerdan? Dice el Señor a sus discípulos, a los 3 que llevó más cerca con Él, quedaos aquí y velad conmigo. Oigan, velad conmigo. El Señor dice, velad conmigo porque Él mismo
iba a velar. ¿Y cómo fue que el Señor estuvo velando en esta situación? Estuvo velando en oración. Velando en oración. Él se entregó a un ejercicio espiritual a la luz de la gran obra que tenía por delante. Se entregó a la oración. Y como recordarán, el Señor vuelve a donde estaban estos 3 discípulos y los halla durmiendo. Lo opuesto a velar. Y la pregunta del Señor es, ¿con que no pudisteis velar conmigo? 1 hora conmigo. ¿Por qué dice que no pudiste velar? Porque los halló haciendo lo contrario a velar. Los halló durmiendo. Ese era un tiempo para ellos estar despiertos orando. El Señor estaba velando en oración, haciendo uso de todas sus facultades al punto de hasta sudar como grandes gotas de sangre, mientras que a unos cuantos metros de distancia sus discípulos haciendo lo contrario, rendidos durmiendo. Tremendo contraste. El Señor nos dice que no quiere que durmamos, sino que velemos, que estemos alertas, que estemos bien despiertos, haciendo uso de nuestras facultades físicas y espirituales para estar siempre listos. Y en cuanto a qué cosas específicas es que nosotros debemos velar y estar alertas, ¿cuáles son los peligros? Por un lado, debemos velar para no ser afectados por las influencias poderosas del mundo. Debemos velar para no ser afectados por las influencias poderosas del mundo. Ustedes muy bien saben cuál es la actitud del mundo en cuanto al regreso del Señor. Desde pequeño yo he oído que el Señor viene, que viene, que viene y nunca viene. Se han parado muchos por ahí que dicen y dan fecha de cuándo Él viene y otra vez vemos que Él no viene. Y asumen la actitud y viven según el lema, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y así viven. Y por eso dice el Señor Jesucristo que antes de la venida suya, la gente vivirá de esta manera. Estarán comiendo, bebiendo, casándose y dándose matrimonio. Viviendo como si lo que dice su palabra no fuera a ocurrir. Como pasó en los tiempos de Noé. No viven ante la realidad de la venida del Señor. Y así de indiferentes se muestran para con todo lo que dice la palabra de Dios. El problema es que tú y yo no somos inmunes a ese espíritu de indiferencia espiritual. Este es un espíritu contagioso. Sin darnos cuenta, poco a poco, esta actitud de indiferencia en cuanto a la venida del Señor nos puede afectar a ti y a mí. Y nos damos cuenta que eso está sucediendo cuando nos pasan las semanas y los meses y rara vez pensamos en la venida del Señor. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste en cuenta la venida del Señor? Sea en tus pensamientos o en tu oración, en tus oraciones. Señor Jesús, ven pronto. ¿Cuándo fue la última vez que oramos por eso? ¿Cuándo fue la última vez que salió en nuestra conversación el hecho de que el Señor Jesús viene, sea hablándolo a nuestros hijos o compartiendo con algún hermano? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue la última vez que te deleitaste en meditar al saber que cuando el Señor venga estarás con Él para siempre? Se nos escapa. Se nos escapa. Pero podemos hacer una lista de las muchas cosas de las que sí hemos estado hablando y pensando. Y quién sabe si un gran porcentaje de esas cosas son cosas temporales. Meramente temporales. Cuando no tenemos su venida por delante, puede ser que es porque estamos viendo nuestras vidas. No estamos viendo nuestras vidas en relación a ese glorioso evento. Porque estamos viendo la vida como los mundanos la ven. Yo trabajo, le pago la universidad a mis hijos, después de unos cuantos años me jubilo, después de jubilar me dedico a la pesca o me dedico al golf, porque los hispanos no juegan mucho golf, pero yo voy a tener que jugar a golf. Déjame crecer la barriguita y ponerme a jugar golf. Para luego irme de viaje a conocer el mundo con mi mujer, los lugares que nunca pude conocer mientras tenía los muchachos en la casa. Para luego envejecer y luego morir, y como soy cristiano, con el Señor. El Señor al final.
Así vive mucha gente. Yo no sé si me estoy poniendo viejo, pero en mi trabajo se están jubilando mucha gente. Estoy viendo compañeros de trabajo, casi 20 años juntos, y se están yendo. Se van jubilando, uno por aquí, otro por allá. Y de esas cosas que hablan. De viajar. De atender su jardín. Cosas temporales. Que viven dormidos espiritualmente. Estamos dejando que esas cosas nos afecten a nosotros, nos contagien a nosotros, hermanos. El Señor nos dice, estemos alertas y velemos. Y una de las razones para que no nos dejemos influenciar por la mentalidad del mundo. Pero también debemos velar y estar alerta para poder mantenernos en pie ante los ataques de Satanás. Esos ataques de lo que hemos estado oyendo en estos domingos. El diablo tienta al pueblo de Dios para que se debilite. Y una de las cosas en las que el diablo nos tienta es a la pereza intelectual. ¡Ay, yo no tengo tiempo para leer tanto la Biblia! No tengo tiempo para estudiar más a fondo las Escrituras, conocer más de doctrina. No hay tiempo, ¿verdad? Si no queremos. Es que hay pereza espiritual. Mi hermano, si nosotros no conocemos bien nuestra Biblia, seremos fácil presa de Satanás, el engañador. El diablo está bien alerta y anda velando. Nosotros con mucho más razón tenemos que velar y ser sobrios, como se nos manda, porque nuestro adversario el diablo anda buscando a quién devorar. Debemos también estar alertas y velar contra las influencias poderosas de nuestros propios corazones. La persona que no desconfía de su corazón es el que a menudo es engañado por su propio corazón. Dice la Escritura, necio es el que confía en su propio corazón. Tenemos que continuamente orar al Señor diciéndole, Señor, no me dejes a la merced de mi corazón, porque mi corazón es malvado. Hazme sensible a la voz de tu Espíritu cuando lea tu palabra. Repréndeme cuando deje entrar en mi mente pensamientos impuros. Señor, guárdame. Hermanos, velemos. Tenemos que velar. Ahora sepamos que el velar no es una labor fácil. Muchas veces tendremos que velar. Cuando todo nuestro ser nos grita que le demos cama porque tiene sueño. ¿Verdad que es difícil luchar con nuestro sueño cuando nos estamos durmiendo? Y sabemos que tenemos que estar despiertos. Y el luchar contra esos párpados para que no se cierren es una lucha feroz. Pero el Señor nos dice, sufre penalidades como buen soldado de Cristo Jesús. No durmamos, estemos alertas. Por último, veamos brevemente lo que es ser sobrios. Porque el texto dice, si no estemos alertas y seamos sobrios. ¿Qué es ser sobrios? Es tener total control de nuestras mentes y facultades. Es no permitir que nada nos emborrache. Es ser templados y moderados en todo lo que hacemos. La palabra sobrio es lo opuesto a estar borracho. Por eso dice Pablo, sigue diciendo en el versículo 7, porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Para nosotros se nos llama a ser sobrios. Pues el dormir lo tratamos estando alertas y velando. La borrachera la evitamos siendo sobrios. No podemos permitir que nada nos emborrache la mente o el juicio, que nada nos emborrache nuestro discernimiento espiritual. Tenemos que cuidarnos, no sea que por nuestro descuido espiritual se nos embote el discernimiento. Y esto se ve mucho. ¿En qué cosas generalmente escogemos hacer cuando tenemos tiempo disponible? ¿Escogemos lo que más contribuye a nuestra edificación o generalmente escogemos aquello que para poco o nada aprovecha? ¿Cómo estamos usando nuestro tiempo? ¿Por qué cosas nos estamos sacrificando más? ¿De qué estamos alimentándonos? Eso responde mucho. Si somos sobrios, o si vivimos borrachos.
con cosas que no aprovechan. Pues hermanos, ya hemos visto que en este pasaje se nos llama a estar alertas y a ser sobrios. Pero ¿cómo podemos lograr esto? En primer lugar, haciendo uso fiel de todos los medios que tenemos para mantenernos alertas y ser sobrios. Hay cosas que hacer, hay trabajo que hacer, hermanos. Haciendo uso fiel de todos los medios que tenemos para mantenernos alertas y ser sobrios. Si uno anda conduciendo y nota que se está durmiendo, ¿no es lo más sabio detenerse lo más pronto posible, tomarse un café o estrecharse o hacer algo? Si uno está estudiando o está leyendo las Escrituras, su devocional, y empieza a cabecear, ¿qué vamos a seguir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguir ahí si no estamos completamente despiertos físicamente hablando? Echémonos agua fría en la cara. Tómese un café o haga algo. Pero algo tenemos que hacer. En el ámbito espiritual tenemos que hacer uso de los medios que el Señor nos ha dado con tal de mantenernos despiertos. Uno de esos medios, la asistencia fiel a todos los cultos. Descuídate en tu asistencia a los cultos y te aseguro que te vas a dormir espiritualmente. Te vas a dormir espiritualmente. Vas a caer en un estado de insensibilidad espiritual, gradual, pero eso viene. Los párpados espirituales se te van a empezar a caer hasta que finalmente, sin darte cuenta, te deslizas en un profundo sueño. El Señor usa la predicación de la palabra para despertarnos y animarnos a velar. Él la usa poderosamente. Ora al Señor que siempre la use de esa manera, cada vez que vienes aquí al culto. Para que no salgas de aquí como viniste. Para que si viniste por causa de tu descuido en la semana, medio adormecido al culto espiritualmente, que el Señor te saque de aquí bien despiertito. Con los ojos, con las párpados cosidos ahí arriba, así bien despierto. Con los ojos como un búho. Debemos también cultivar la comunión con los hermanos. Ese es un medio que el Señor usa también. En cumplimiento de la exhortación que se nos da en Hebreos, antes exhortaos los unos a los otros cada día mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. La comunión espiritual entre nuestros hermanos nos debería ayudar a mantenernos despiertos unos a los otros. Nos necesitamos unos a otros para que nos demos codazos cuando vemos que nuestro hermano al lado nuestro se está durmiendo espiritualmente. Esos codazos en las costillas ayudan. Esos codazos pueden ser una exhortación. Ese codazo puede ser una reprensión en algunos casos. Ese codazo puede ser una llamada, hermano, te veo, me preocupo, que veo que estás asistiendo a los cultos esporádicamente. ¿Qué está pasando, hermano? Estoy bien preocupado por ti. ¿Te has estado durmiendo espiritualmente, hermano? ¿Qué es lo que está pasando? Tú tienes un hermano en Cristo que desde que nota que te estás descuidando en tu asistencia te da tu codazo espiritual. O nadie puede tratarte a ese nivel porque tú no has dejado que nadie se te acerque, porque tú no te le acercas a nadie. Y esos hermanos no pueden cumplir su responsabilidad para contigo, ni tú para con ellos, porque tú esquivas, evades a los hermanos. ¿Cuál de las dos es? ¿Tienes un hermano de confianza? ¿Un hermano que te conoce porque te has dejado conocer por ese hermano? Un hermano que te reprende cuando ves que te estás descuidando espiritualmente. Un hermano que por su ejemplo es una cubeta de agua fría que te despierta. Que su ejemplo de piedad te anima a la santidad. Esposos y esposas, de esta manera debemos ayudarnos unos a otros. Afila bien ese codo, mi hermana, y dale el codazo a ese esposo tuyo cuando tú ves que hace tiempo que no lo ves buscando el rostro del Señor. Despiértalo. Aunque se ponga bravo, despiértalo. Para que no se endurezca. Para que no caiga en un estado de insensibilidad espiritual.
Usa los medios de gracia, hermano, no te descuides. Lee y medita en la palabra de Dios a diario. No descuides la oración. Procura edificar tu alma. En vez de estar mostrándole a la gente lo mucho que puede hacer tu iPhone o tu Droid Phone, la competencia, úsalo para oír sermones. Úsalo para oír sermones en el camino al trabajo. Edifica tu alma. Usa ese tiempo que te debe edificar más oír un sermón que estar oyendo otras cosas. En segundo lugar, la primera exhortación en cuanto a esto fue usa todos los medios que el Señor nos ha dado para mantenernos despiertos. Segunda exhortación, evita todo aquello que te entorpece y te da sueño. Y en esto, las cosas más simples e inofensivas se pueden convertir en un peligro para nosotros. ¿Qué es aquello que hace que las cosas espirituales sean para ti menos reales y menos vivas de lo que realmente son y eran para ti antes? ¿Qué es aquello que te emociona más que leer la Biblia? Porque te has aficionado tanto con ese asunto, que es una emoción que te entra a ti cuando tú estás haciendo eso. ¿Será Facebook? ¿Será el uso del Internet en general? ¿Tu nuevo iPad? ¿Tu iPhone, tu Droid, la televisión, ir al cine, el trabajo? Piensa, ¿qué cosas son las que me están consumiendo más mis energías y mi tiempo, al punto de estarme embotando mi celo por el Señor? Porque a veces nos emparchamos de tantas cosas insignificantes, aunque útiles en muchas cosas, pero nos emparchamos de ellas, que nos quitan el hambre espiritual. Métete 5 barras de Snickers. 5 barras de Snickers. Y que te presenten tremendo y suculento plato de mariscos o lo que te guste más a ti. No va a tener hambre. Por más suculento que sea el plato. Porque esas lombrices están ahí activas. Te quitan el hambre. Y cuando dije al principio que estas son cosas simples que se pueden convertir en un peligro, el problema es, hermanos, que son cosas que en sí no son malas y las usamos bien, pero son cosas que pueden desgastarnos. A veces las cosas que más daño nos hacen no son las que son obviamente pecaminosas, sino las que son inofensivas o inocentes. Pero lo dañamos por el mal uso que hacemos de ellas. Son cosas que al ver que en sí no son malas, las usamos y las volvemos a usar sin control y se convierten en somníferos. Palabrita nueva para mí. O píldoras para dormir. Sleeping pills. Somníferos. Y sin darte cuenta, te ponen a dormir espiritualmente. Producen insensibilidad espiritual, especialmente cuando el uso de estas cosas reemplaza el uso diligente de los medios que nos mantienen despiertos. Un ejemplo claro de esto para ilustrar. Una persona que antes lo primero que agarraba era su Biblia por la mañana. Y hoy lo primero que agarra es su email o su Facebook. A ver qué hay de nuevo. Es una señal clara de que hay un embotamiento espiritual. Eso es claro. Ya se le ha ido secando esa hambre y esa sed por el Señor y por las cosas del Señor. Y aunque él se diga en su conciencia, sí, pero yo leo mi Biblia después, déjame chequearlo. Esas son cosas que consumen mucho tiempo si una persona no tiene mucho dominio propio. Oigan la palabra del Señor. Estad alerta. No sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez y con las preocupaciones de la vida. Y aquel día venga súbitamente sobre vosotros como un lazo.
Estad alerta, dice él, porque el corazón se nos puede cargar, hermanos, fácilmente. Eso está en Lucas 21:34. Finalmente, ya para concluir, hermanos, ¿qué está en juego si nosotros no obedecemos lo que este texto enseña? ¿Cuál es el énfasis? ¿Por qué se le da tanto énfasis a esto que Pablo dice aquí? ¿Por qué esa exhortación, haciendo uso de esas figuras del dormir, del emborracharse? ¿Por qué se nos llama a estar alertas y ser sobrios? ¿Qué está en juego? Si tomamos esto como algo de poca importancia. ¿Qué está en juego? Si no estamos alertas, sino que más bien nos dormimos. Hermanos, según las Escrituras, esto es un asunto de vida o muerte. Las vírgenes que no estaban preparadas se quedaron fuera, nos dice el Señor. El soldado en Irak que vive consciente de que si se duerme, por un momento pueden atacarlo y matarlo, ese es el que va a estar despierto, velando. Pero si él es indiferente a eso, no va a velar. Muchas veces es ese temor a ser atacado de cualquier ángulo. La conciencia del peligro inminente que hay lo mantiene despierto y velando. De igual manera, tú y yo debemos estar conscientes del gran peligro que hay de que tú y yo caigamos en una indiferencia espiritual, en una insensibilidad espiritual, en un embotamiento espiritual, que nos deslicemos. Y miren lo peor, y nos apartemos del Señor. Eso es lo peor. No trates la insensibilidad espiritual con liviandad, hermano. Así como te alarmas cuando tú notas que te estás durmiendo tras el volante, alármate cuando percibas que tu sed espiritual está menguando, cuando sientes que cuando sientes que tienes poco deseo de orar, cuando lees la Biblia sin interés. Todas estas cosas son señales de un embotamiento espiritual. Despierta, hermano, estás en peligro. Esa insensibilidad espiritual conduce a la dureza de corazón, y la dureza de corazón conduce a la apostasía. ¿No te quieres apartar de aquel que es el único que tiene palabras de vida? Entonces presta atención y obedece esta exhortación que has oído esta noche. Estad alerta, velad, sed sobrios. No durmamos como los demás. Para concluir, amigo que estás aquí, que nos visita, que no estás en Cristo, tú oíste al principio como hablé, por naturaleza tú estás durmiendo espiritualmente. Estás durmiendo espiritualmente. Mi exhortación a ti es que vayas a Cristo y clames a Él y pidas misericordia. Señor, despiértame con tu palabra. Manda tu palabra con poder a mi corazón y abre mis ojos, Señor, para yo contemplar tu grandeza y tu santidad, para yo contemplar la realidad de mi problema, en verdad, para yo aferrarme de Cristo por la fe. Porque, mi amigo, si no buscas del Señor hoy y sigues durmiendo espiritualmente, serán las llamas del infierno que te van a despertar. Y dice la Escritura en Apocalipsis que en el infierno no hay descanso ni de día ni de noche. Vas a estar despierto, pero despierto para siempre en agonías. Clama al Señor para que te despierte hoy, para que no sea el infierno que te despierte cuando sea demasiado tarde. El Señor es grande en misericordia y bondad. Él dijo la palabra, Lázaro se levantó, Él levanta a los muertos. Él dijo, yo soy la resurrección en la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. De igualmente, el que cree en Él, aunque esté dormido, será levantado.